La próxima vez, todos pueden pagar comida para llevar también, porque he terminado. Esa fue la última frase que dije en una habitación llena de gente que una vez fingió ser mi familia. El cuchillo que acababa de usar para trinchar un pavo perfectamente asado seguía a mi lado en el mostrador. 15 personas, 15 bocas desagradecidas, y ni una sola de ellas dijo nada cuando su hermana Lauren se burló y dijo, al menos la comida para llevar habría sido comestible. La habitación se quedó en silencio por un segundo, solo un latido, el tiempo suficiente para que mi esposa Rachel soltara un resoplido, ese sonido burlón y despiadado, como si yo fuera el remate de una broma privada a la que no me invitaron. Y ahí fue cuando lo vi, no solo lo escuché, lo vi en sus ojos, ese destello de desprecio que trató de enmascarar detrás de un sorbo de vino. Ya no me veía como un esposo, ni siquiera me veía como un hombre. Había pasado 10 horas preparando, había puesto el pavo en salmuera toda la noche, había asado verduras con tomillo y aceite de oliva, había amasado el pan a mano, incluso había hecho el relleno de mi abuela desde cero, y Rachel tuvo la audacia de reírse con ellos. Me arranqué el delantal y lo dejé caer al suelo como una bandera blanca que nunca tuve la intención de levantar. Sus risas volvieron a surgir, algunas forzadas, otras divertidas, pero no me importó. Subí las escaleras, cerré la puerta del dormitorio y comencé a cancelar todas las reservas de vacaciones con mi nombre. La cabaña en Lake Arrowhead para Navidad, desaparecida. El tour de la bodega de primavera en Soma, borrado. Incluso el crucero que reservamos para nuestro 10º aniversario, eliminado. Y todavía ni un solo mensaje de texto de Rachel. Uno pensaría que una esposa podría preguntar a dónde fue su esposo después de irse furioso durante la cena de Acción de Gracias. No lo hizo. Pasé la noche en el sofá de la habitación de invitados. Ella nunca subió. A la mañana siguiente, entré en la cocina y la encontré riendo en FaceTime. Me vio, puso los ojos en blanco y se alejó a mitad de la vida. Sin buenos días, sin te hablemos, simplemente se fue como si yo no existiera en mi propia maldita casa. Algo se rompió dentro de mí esa mañana, y ni siquiera sabía la peor parte todavía. Verán, hasta entonces pensé que esto era solo una deriva matrimonial estándar. Nos habíamos distanciado, ¿verdad? Tal vez ella estaba estresada, tal vez yo estaba demasiado concentrado en el trabajo, tal vez su hermana es narcisista y Rachel simplemente no sabía cómo enfrentarse a ella. Ese fue mi error, darle excusas. Porque esa misma tarde encontré la verdadera razón por la que mi esposa no se molestó en preocuparse. Estaba limpiando los restos de la cena, todavía con la esperanza de que ella volviera en sí, cuando su iPad sonó. Siempre lo dejaba en el mostrador de la cocina, las notificaciones iluminándose como un árbol de Navidad. Texto tras texto de alguien guardado como Tyler Warp. Sí, claro, trabajo. No estoy orgulloso de lo que hice a continuación, pero lo abrí. Sin contraseña. Ojalá no lo hubiera hecho. El primer mensaje, ese idiota probablemente todavía está enojado por la cena. Eres una salvaje, nena, cara llorando de la risa. El segundo, ojalá pudiera haberte probado a ti en lugar de a ese pavo. Y la respuesta de Rachel, solo espera hasta el sábado. Seré toda tuya. Fingiré disculparme y me escabulliré después. Recuerdo haber agarrado el borde del mostrador con tanta fuerza que dejé marcas en la madera. Mi estómago se retorció en algo frío y metálico. Mi cabeza zumbaba como si estuviera bajo el agua. Me quedé allí, con las manos todavía oliendo a tomillo y grasa de pavó, leyendo cómo mi esposa había estado mintiendo, conspirando, traicionándome con algún perdedor que probablemente pensaba que a término medio era una calificación de película. No era solo una infidelidad, era crueldad. Crueldad calculada y deliberada. Ella quería que me humillaran, que me hicieran pequeño, como si toda la cena fuera una trampa, una actuación para empujarme al límite mientras ella planeaba en secreto desaparecer en los brazos de un tipo que la llamaba nena con un emoji de vómito. Y de repente, todo tuvo sentido. ¿Por qué dejó de cocinar? ¿Por qué trabajaba hasta tarde 3 veces por semana? ¿Por qué empezó a usar maquillaje para pasear al perro? La peor parte, no solo había sido reemplazado, me habían reído mientras sucedía. Me quedé allí congelado hasta que el iPad volvió a sonar, otro mensaje, esta vez de Lauren: espero que tu esposo no vuelva a llorar en la salsa de arándanos este año. Todavía recuerdo el último día de Acción de Gracias, cara llorando de la risa, cara llorando de la risa, cara llorando de la risa, cara llorando de la risa.
Me di cuenta entonces de que todos lo sabían, y ahí fue cuando algo en mí cambió. No iba a gritar, no iba a llorar, ni siquiera iba a enfrentarme a ella, todavía no, porque Rachel acababa de declarar la guerra, y yo no pierdo guerras. No dije una palabra ese día, ni cuando pasó junto a mí en el pasillo como si fuera parte del papel pintado, ni cuando preguntó, sin levantar la vista de su teléfono, si podía limpiar las copas de vino porque estaba demasiado cansada de entretener. Solo asentí como el tonto obediente que ella creía que era. No dormí esa noche. Mis ojos miraban al techo mientras mi mente reproducía cada mensaje que leía en bucle. Las sonrisas, los comentarios sarcásticos, el comentario de su hermana, la risa de Rachel, la forma en que todos me trataban como un accesorio de fondo en mi propia vida. Seguí viendo esa línea, fingiré disculparme y me escabulliré después, como si fuera un niño al que engañar, una carga. Ni siquiera se molestó en borrar los mensajes. Así de segura estaba, así de segura de que nunca lo comprobaría, así de poco pensaba en mí. Llegó el sábado. Llevaba el vestido rojo, el que no se había puesto en más de un año, el que le compré para nuestro aniversario y que una vez me dijo que no le quedaba bien. Ahora lo usaba como un uniforme. Su maquillaje era perfecto, y se roció con un perfume que no había olido en ella en meses. Ni siquiera una mirada hacia mí mientras pasaba por la sala de estar, sus tacones golpeando contra la madera con el ritmo de la traición. Voy a salir con las chicas, dijo, agarrando sus llaves. No respondí. Se giró, finalmente notando que la estaba mirando. ¿Qué? Preguntó, ladeando la cabeza. Sonreí apenas. Nada. Diviértete. Esa mirada en sus ojos, confundida, casi preocupada por un segundo, fue la única satisfacción que obtuve ese día. Se fue a las 6:37 de la tarde. A las 6:41, abrí la aplicación oculta en mi teléfono, conectada al GPS que había colocado en su auto hace semanas, cuando comencé a sospechar que algo andaba mal. Vi el pequeño punto moverse directamente a través de la ciudad, no al bar que ella decía, sino a un complejo de apartamentos cerca del río. Unidad 3B, la casa de Tyler. No me apresuré, no me enfurecí, solo observé. A las 8:12, un segundo dispositivo que había colocado, dentro de la guantera con audio, captó sonidos apagados, gemidos, risas, su voz. Era ruidosa, quería que la escucharan. Lo apagué. No necesitaba oír más. En su lugar, me levanté, empaqué una bolsa y caminé hacia el armario. Bajé la caja de seguridad, la abrí y saqué el archivo que había mantenido sellado durante más de 6 meses. Copias de nuestras cuentas compartidas, documentación legal, contraseñas, una memoria USB con todas nuestras grabaciones de seguridad de los últimos 3 meses y una cosa que nunca pensó que tendría, pruebas de que falsificó mi firma en un préstamo que sacó sin mi conocimiento. Me senté en la mesa del comedor, la misma en la que se habían reído de mí, y comencé a construir mi mapa de guerra. Para cuando ella regresó a la 1:38 de la madrugada, riendo en voz baja y de puntillas como una adolescente que se cuela después del toque de queda, yo estaba sentado en la oscuridad. Se quedó paralizada en el pasillo cuando vio el tenue resplandor azul de mi computadora portátil. «Oh, ¿todavía estás despierto?» La miré. No podía dormir. Miró la bolsa junto a la puerta. «¿Qué es eso?» «Solo me estoy preparando». «¿Para qué?», preguntó, cambiando de tono. Cerré la computadora portátil. «Lo descubrirás pronto». Ella se burló, puso los ojos en blanco y subió las escaleras sin decir una palabra más. Pensó que había terminado, que había ganado, que yo solo estaba enfurruñado de nuevo, siendo demasiado dramático, como siempre decía. Pero esta vez no estaba roto. Esta vez estaba afilando cada pedazo de vidrio roto, y cuando cortara de vuelta, sería profundo. A la mañana siguiente, llamé a mi abogada. Se llama Denise Harper, afilada como una cuchilla y 2 veces más fría. Había manejado 2 de las adquisiciones más difíciles de mi empresa, y confiaba en ella para una cosa, hacer daño limpiamente. Le conté todo, no solo sobre el asunto, sino sobre la firma falsificada, los retiros no autorizados de nuestra cuenta conjunta, los cargos de la tarjeta de crédito al hotel en el que nunca se hospedó conmigo. No se inmutó, solo pidió las fechas, los documentos y el acceso. Luego dijo, déjame adivinar. Ella no sabe lo que se le viene encima. ¿Ni de lejos?
Durante los siguientes 3 días, interpreté al esposo perfecto. Le hice café, compré comestibles, incluso me ofrecía llevar la ropa a la tintorería. Se ablandó, probablemente pensó que lo había superado, que había aceptado mi lugar en el fondo de nuevo. Incluso dejó su teléfono tirado, desbloqueado, descuidado, o tal vez solo arrogante. No lo toqué. Ya no lo necesitaba. El jueves por la noche, sus padres vinieron. Cociné, solo una pequeña cena, nada como el día de Acción de Gracias. Pollo parmesano, pan de ajo. Rachel me sonrió como si pensara que estábamos bien de nuevo. Su madre se entusiasmó, qué feliz de verlo resolver las cosas. Le devolví la sonrisa. Ha sido esclarecedor. Rachel se rió. ¿Ves? Te dije que solo necesitaba tiempo. Me tocó el brazo. Quería vomitar. Esa noche, dormí en nuestra cama de nuevo, por primera vez en mucho tiempo. Se acurrucó junto a mí, susurró algo sobre cómo deberíamos planear unas vacaciones. Asentí. Se quedó dormida. Yo no. A la mañana siguiente, salí temprano de la casa. Me reuní con Denise y le entregué una última cosa, grabaciones de seguridad de la noche en que Rachel trajo a Tyler, cuando ella afirmó estar en yoga. Tyler había entrado por la puerta trasera. Ella le hizo memorizar el código de la alarma. Ni siquiera se molestaron en esconderse en la habitación de invitados. Mi dormitorio. Mi cama. Denise hizo una mueca. Eso lo hará. El viernes por la noche, esperé hasta que Rachel saliera de la ducha. Entró en el dormitorio con una toalla envuelta alrededor de ella, tarareando una estúpida canción pop. Ni siquiera notó el sobre el tocador hasta que alcanzó su teléfono. ¿Qué es esto?, preguntó. Tu aviso. Se rió, apretando la toalla. ¿Qué? No respondí. Abrió el sobre, comenzó a leer lentamente al principio, confundida, luego pálida. ¿Qué demonios es esto? Su voz temblaba. Divorcio. Fraude. Mal uso de fondos matrimoniales. Prueba de infidelidad. Ah, y esa cabaña en Tahoe es tuya, pero la hipoteca todavía no está pagada. La transferí a tu nombre. De nada. No puedes hacer esto. Su voz se quebró ahora. Oh, ya lo hice. Dio un paso adelante. Espera, ¿podemos hablar de esto? Hablar. Me reí ahora. Ahora quieres hablar. Mira, lo que sea que creas que sabes, yo lo sé todo, Rachel. Lo sé sobre Tyler, sobre el dinero, sobre los documentos falsificados. Sé que tu hermana se burló de mí contigo. Sé que me has estado mintiendo durante meses. Me miró fijamente, con los ojos vidriosos, la boca abierta. ¿Vas a hacer el ridículo delante de todos? Di un paso más cerca. No, tú ya lo hiciste. Solo estoy devolviendo el favor, legalmente. Trató de agarrarme la mano. Me aparté. No lo dices en serio. Nunca he dicho nada más en serio en mi vida. La mejor parte, pensó que tenía el control. Siempre lo hizo. Las risas a mis espaldas, las salidas a escondidas, los juegos. Pero olvidó una cosa, yo ya no era el hombre al que podía manipular. Y esto era solo el principio. No lloró esa noche. Gritó. Tiró cosas, su teléfono, una lámpara, incluso uno de mis gemelos que encontró en el cajón. Me llamó patético, dijo que le estaba arruinando la vida, me acusó de reaccionar de forma exagerada, de ser emocionalmente inestable. Pasó de la negación a la rabia a la culpa en cuestión de minutos. Solo me quedé allí de pie, en silencio, viendo cómo se deshacía. Cada palabra que salía de su boca solo confirmaba lo que ya sabía, no lo sentía, solo sentía que la habían atrapado. Luego vino la última carta de su mazo roto. ¿Crees que vas a terminar este matrimonio así, siseó? Me aseguraré de que pagues por esto. Les diré a todos lo miserable, inseguro y raro que eres, que me acosaste, que pusiste micrófonos en mi auto, que eres peligroso. Asentí una vez. Adelante. Solo recuerda que cada afirmación que hagas te expone a la evidencia que ya he documentado.
Veamos cómo te funciona eso en la corte. Su rostro se desplomó, el color se le drenó por completo. No te atreverías. Esa noche, durmió en la habitación de invitados, o lo intentó. Podía oírla pasear hasta casi las 4 de la madrugada. Yo dormí como un hombre que acaba de escapar de un edificio en llamas. Por la mañana, se había ido. Sin nota, sin adiós, solo un armario vacío a su lado, una botella de perfume medio vacía tirada en el mostrador del baño en silencio. Pero no me sentí aliviado, todavía no, porque conocía a Rachel. Nunca se iba sin un plan de respaldo. Esto no era una rendición, era reagruparse. Efectivamente, el lunes se corrió la voz. Sus amigos empezaron a enviarme mensajes de texto. Su hermana publicó una historia críptica en Instagram: algunos hombres no pueden manejar a una mujer de verdad. Me reí cuando lo vi. Pensó que estaba controlando la narrativa, pero Denise ya iba 3 pasos por delante. Habíamos congelado las cuentas conjuntas, marcado las tarjetas de crédito. En el momento en que intentara usar nuestro dinero compartido para financiar cualquier fantasía de escape que tuviera en mente, se activarían las alertas. Luego llegó la llamada telefónica de Tyler que me sorprendió. Parecía nervioso, casi asustado. No lo sabía, hombre, dijo, con la voz temblorosa. Me dijo que ya estaban separados. No quise involucrarme. No quisiste meterte en mi cama. Hubo silencio. Yo, solo quería que supieras que ella me dijo que iba a arruinarte. Se jactaba de ello. Dijo que te derrumbarías bajo presión. Dijo que se lo llevaría todo. No dije una palabra. Estoy fuera, hombre. La bloqueé, cambié mis cerraduras. Creo que es peligrosa. Sí, podría habérselo dicho. Pero escuchar el miedo en su voz, eso era nuevo. Rachel no solo era manipuladora, era venenosa, y el veneno finalmente había llegado a las venas de alguien más. Esa semana, seguí adelante con todo. Cambié todas las cerraduras, hice que la compañía de alarmas viniera y restableciera los códigos, reemplacé el abridor del garaje, sincronicé las cámaras de seguridad con mi servidor privado. Cada pedazo de mi vida por el que una vez caminó tan casualmente ahora se volvió inaccesible para ella. Y luego envié los correos electrónicos de cancelación de vacaciones. Cada reserva que hicimos, cada invitación que incluía a Mark y Rachel. Escribí respuestas simples: los planes han cambiado. Por favor, eliminen a Rachel de la lista. Su madre llamó al día siguiente. ¿Qué está pasando? Rachel dice que estás tratando de arruinarla. Respiré hondo. Te contó sobre la aventura. Una pausa. ¿Estás paranoico? ¿Mencionó el préstamo falsificado? Otra pausa. Estás cometiendo un error, Mark. No, cometí uno hace 10 años. Finalmente lo arreglé. Colgó. Esa fue la última vez que alguien de su lado se comunicó. Y finalmente, el silencio ya no estaba lleno de temor. Se sentía como libertad. Aproximadamente una semana después de que desapareció de la casa, apareció una carta. No un correo electrónico, no un mensaje, una carta real escrita a mano, doblada una vez, metida en un sobre rosa sin remitente. La abrí como alguien que desactiva una bomba. No era una disculpa, era una actuación. Mark, solo necesitaba tiempo para pensar. Las cosas se intensificaron tan rápido. No sé cómo llegamos aquí, pero sé que en el fondo todavía me amas. Tienes que hacerlo. Lo que teníamos, significaba algo. Sé que estás enojado y sé que cometí errores, pero ambos lo hicimos. Estoy dispuesta a trabajar en esto si tú lo estás. Siempre fuiste el tranquilo, el paciente. Por favor, no dejes que el ruido de los de afuera nuble lo que construimos. Lo terminó con: estaré esperando. No me hagas arrepentirme de amarte. Sin firma, solo una mancha de lápiz labial en el pliegue. La leí una vez, luego otra vez, luego la quemé. Y se sintió mejor de lo que esperaba, porque no escribió esa carta para mí, la escribió para controlar la narrativa, para poder decir: lo intenté. Así que si alguien preguntaba, podía pintarme como el esposo frío e implacable, el que simplemente no podía dejar atrás el pasado. Pero yo sabía la verdad,
Y lo que es más importante, también lo sabían mi abogada, mi banco y mi ahora actualizado planificador financiero. No iba a volver a mi casa, a mis finanzas ni a mi vida. No de nuevo. Y, sin embargo, las minas terrestres emocionales todavía estaban por todas partes. Cada vez que abría un cajón y encontraba uno de sus pendientes, cada canción que sonaba al azar en el coche, cada amigo que todavía no había elegido un bando. Miraba la mesa de la cocina y recordaba cómo una vez se sentó allí, con esa sudadera gastada de UCLA, el pelo desordenado, bebiendo café a las 6 de la mañana, como si fuera dueña de la tranquilidad. En aquel entonces, la amaba, incluso en esos momentos somnolientos y poco destacables. Y es aterrador lo rápido que ese amor puede pudrirse cuando está cubierto de mentiras. Pero el dolor te vuelve observador. Empecé a notar cosas que nunca me permití ver antes, como que sus cumplidos siempre venían con condiciones, como cada pelea terminaba con ella haciéndose la víctima, como usaba el silencio como castigo y el afecto como moneda. Y la peor parte, cuánto tiempo lo toleré, inventé excusas, asumí la culpa. Empecé a ir al gimnasio de nuevo, no para mejorar o impresionar a nadie, solo para sentir el control de nuevo, para sentir el sudor, la respiración y el dolor que significaban algo. Empecé a dormir toda la noche también, por primera vez en años. Ya no me quedaba despierto hasta tarde preguntándome por qué no estaba en casa, ya no escuchaba pasos que nunca llegaban. Un día, me paré frente al espejo, completamente vestido para el trabajo, y dije en voz alta, no estás roto. Y no lo estaba. Estaba magullado, estaba quemado, pero no estaba roto. Y esa pequeña verdad fue el comienzo de algo más grande. A finales de ese mes, los papeles del divorcio estaban procesados, las cuentas estaban divididas. Denise había hecho su trabajo como una cirujana, limpia, precisa, sin cabos sueltos. Rachel nunca impugnó nada, sabía que perdería. Ni siquiera se presentó a la mediación final. Envió a un abogado con una lista de peticiones, casi todas fueron denegadas. Y entonces se acabó, así de simple. 10 años reducidos a firmas y silencio. Pero por primera vez en mucho tiempo, el silencio no se sentía como abandono, se sentía como paz. Unas semanas después de que el divorcio finalizara, empecé a recibir mensajes, no de Rachel, no, ella sabía que era mejor. Eran de conocidos mutuos, personas que habían estado en nuestra boda, personas que se sentaron en mi mesa de acción de gracias, personas que permanecieron en silencio mientras su hermana se burlaba de mí delante de una habitación llena de invitados. Ahora querían saber cómo estaba, ahora querían decir cosas como, siempre pensé que algo andaba mal entre ustedes dos. Oh, ella no te merecía, Mark. Cobardes. Todos y cada uno de ellos lo habían visto suceder en tiempo real y se habían quedado callados. Ni una sola persona me había apartado, me había preguntado si estaba bien o la había reprendido cuando me humilló. Pero ahora que el polvo se había asentado y Rachel había sido expuesta por lo que realmente era, querían fingir que habían estado de mi lado todo el tiempo. No respondí a la mayoría de ellos. No había nada que decir. Pero un mensaje destacó. Era de un viejo amigo, Jake, alguien a quien no había visto en años, que se mudó a Colorado después de la universidad. Envió una simple línea, vi las noticias. Recuerdo cómo solía hablarte. ¿Estás bien? Ese golpeó diferente, porque lo había visto mucho antes que yo. Una vez me había dicho, hace años, en una barbacoa, hombre, no sé qué es, pero cuando Rachel te habla a veces es como si le estuviera hablando a un camarero que olvidó su pedido. Me reí en ese entonces. Le respondí esta vez, me tomó demasiado tiempo, pero finalmente estoy bien. Él respondió, más vale tarde que nunca. Tenía razón. Y no era solo que el caos había terminado, era la comprensión de que había estado viviendo en un desastre a fuego lento durante años. Rachel no solo me había engañado físicamente, me había desgastado todos los días con condescendencia, manipulación y silencio. Convirtió nuestro matrimonio en un foco de atención donde ella era la estrella y yo solo era el tipo que manejaba las luces entre bastidores. Pero ya no. Ahora hacía las cosas solo por elección. Cocinaba para mí y lo disfrutaba. Viajé solo por primera vez en más de una década, hice un viaje de fin de semana a Seattle, deambulé por Pike Place, comí mariscos con extraños y no tuve que registrarme con nadie. Sin culpa,
sin mensajes de texto pasivo-agresivos preguntando dónde estaba, sin aplicaciones de rastreo en mi teléfono. Solo libertad. Una noche llegué tarde a casa de una reunión, cansado pero contento. Me serví una copa, me senté en el sofá y miré alrededor de mi casa, mi casa. El silencio ya no era opresivo, era pacífico, ganado. Subí las escaleras, me duché, y cuando salí, vi la cosa más pequeña que solía molestarme, una toalla en el suelo. Su viejo hábito, solo que no era de ella, era mío esta vez. Y sonreí, porque no importaba. No era un síntoma de negligencia, no era una discusión a punto de suceder, era solo una toalla. Se sentía bien saber que los desórdenes en mi vida finalmente eran míos, y solo míos, para limpiar. Llegó la primavera más rápido de lo que esperaba. Es curioso cómo se mueve el tiempo cuando ya no esperas disculpas que nunca llegan. Los árboles afuera florecieron, el aire se calentó y comencé a abrir las ventanas de nuevo, dejando entrar la brisa, dejando salir el pasado. No me di cuenta de cuánto tiempo había estado conteniendo la respiración en esa casa. Una tarde, estaba organizando el garaje, algo que Rachel siempre llamó una pérdida de tiempo, y encontré una caja etiquetada como basura de Mark. Ni siquiera era mía, eran cosas para las que ella no tenía uso, mi viejo guante de béisbol, algunos cuadernos de la universidad, algunas herramientas que nunca llegué a usar porque odiaba el desorden. Y allí, en el fondo, había una foto de nosotros, nuestras primeras vacaciones, Cabo. Yo estaba bronceado y sonriendo, ella llevaba gafas de sol y esa sonrisa falsa que usaba para las fotos. La miré fijamente por un rato, luego la tiré a la basura sin inmutarme. El momento no fue triste, fue purificador. Esa noche, cociné bistec y papas, me serví una copa de tinto y puse uno de los viejos vinilos de jazz que había guardado en cajas durante años, porque Rachel decía que le daba dolor de cabeza. Me recliné en la silla, dejando que la música flotara por el espacio, y pensé, así suena la paz. Hay algo sagrado en no hacer nada y no tenerle miedo. La casa ya no se sentía vacía, se sentía mía. Los ecos no eran de discusiones, ni de manipulación, ni de risas sarcásticas, solo jazz, solo silencio, solo el crujido ocasional de las tablas del piso bajo mis pies. Y entonces, como hace la vida, dio un giro. Unas semanas más tarde, estaba en el supermercado. Tenía los auriculares puestos, apenas prestando atención, hasta que escuché mi nombre, Mark. Me di la vuelta. Era Lauren, la hermana, parada allí con leggings y una chaqueta cortavientos, sin maquillaje, con una cesta de tonterías orgánicas demasiado caras. Sus ojos se movieron de arriba a abajo, probablemente notando la forma en que había cambiado. Había perdido peso, me había crecido un poco la barba, parecía vivo de nuevo. No esperaba verte aquí, dijo. Me quité un auricular. Sí, vivo por aquí. Ella forzó una risa. Claro, claro. Hubo una pausa, ese incómodo latido en el que probablemente estaba debatiendo si debía fingir ser cálida o simplemente irse. Eligió mal. Solo quería decir, ya sabes, que no quise decir nada con ese comentario en acción de gracias. Incliné la cabeza. Dijiste que mi comida sabía a basura delante de 15 personas. Era una broma, se encogió de hombros. Y Rachel, bueno, estaba pasando por mucho. Todos lo estábamos. Todos lo estábamos. No estoy seguro de qué quieres que diga, Lauren. Exhaló por la nariz. Nada. Solo, tal vez podrías haberlo manejado de forma más privada. En cierto modo, hiciste explotar todo. La miré fijamente y sonreí. Esa es la cuestión. A veces tienes que hacer explotar las cosas para ver quién está parado entre los escombros. Parpadeó. Me volví a poner los auriculares, me di la vuelta y me fui. No miré hacia atrás, porque ese fue el momento en que supe que no solo sobreviví al fuego, salí templado, más afilado, más fuerte. Y nunca dejaría que alguien como Rachel o su hermana se parara en mi cocina y se riera de mí de nuevo. Llegó el verano, lento y dorado, como un acto final que no necesitaba fanfarrias, solo calidez y un tranquilo cierre. Ya no buscaba nada, ni perdón, ni venganza, ni comprensión. La verdad ya había hecho su trabajo, lo había reducido todo hasta el hueso y había dejado solo lo que importaba, a mí.
Había dejado de revisar las redes sociales de Rachel, había dejado de preguntarme con quién estaba o qué historia estaba inventando. La mujer que una vez conocí, la que me casé, en la que confié, en la que creí, se había ido mucho antes de que viera los mensajes de texto. La verdadera ella se había estado escondiendo detrás de sonrisas prestadas, intimidad fabricada y capas de interés propio. No me dejó a mí, dejó la versión de mí que ya no se inclinaba ante su ego. Y por eso estaba agradecido. Unas semanas más tarde, estaba de pie en la terraza detrás de la casa, mi casa ahora, viendo la puesta de sol detrás de los árboles, un cielo naranja quemado que se desvanecía en un púrpura magullado. Tenía una cerveza fría en una mano, el teléfono en la otra, e hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Borré todas las fotos guardadas de nosotros, cada viaje, cada aniversario, cada sonrisa falsa. Ahora eran solo píxeles, instantáneas vacías de una actuación para la que ya no audicionaba. Y cuando terminé, respiré. No un jadeo dramático, no un suspiro cinematográfico, solo una respiración tranquila y honesta. Estaba bien, realmente bien, por primera vez en años. No estaba agobiado por el caos de otra persona. Nadie entraba por la puerta tarde con excusas débiles. Nadie se alimentaba de mi amabilidad y la llamaba control. No más partidas de ajedrez emocionales disfrazadas de matrimonio. Solo aire, solo silencio, solo paz. Si alguien me preguntara qué aprendí de todo esto, diría lo siguiente: si alguien te falta al respeto y espera gratitud, aléjate. Si alguien se ríe de tu esfuerzo, deja que pierdan acceso a tu energía. Y si alguien te traiciona y espera perdón sin transformación, dale distancia en lugar de misericordia. Hay poder en la quietud, poder en no perseguir, poder en ser suficiente, incluso cuando alguien más intentó hacerte sentir desechable. Ella jugó sus juegos y yo me salí del tablero. Libre, entero y finalmente.